Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Bueno. Les decía que el tema que vamos a ver hoy es el tema de bullying y la violencia, que es, nosotros habíamos visto, pueden ver, visualizar todos la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Profe. Hola. Hola. Sí, profe, sí se lo escucha. Hola. Sí se escucha, profe. Se ve y se escucha bien. Se muteó. Ahora no, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es el tema de violencia. Nosotros en el tema que voy a abordar acá, si bien hablo de la violencia, del acoso, pero bien hago referencia a lo que es el acoso escolar y las consecuencias que tiene, y voy a hacer hincapié después sobre todo el bullying, ¿ok? Es importante, por eso están todos los temas entrelazados, o sea, si bien relacionados unos con otros, entonces me parece que es importante que hablemos de esto y de paso también recordamos. Cuando nosotros decimos, primero, lo que voy a hablar ahora es en el fenómeno del acoso escolar. Nosotros habíamos hablado la vez pasada sobre lo que era el mobbing y sobre lo que era las consecuencias que tiene el mobbing, pero acá es importante que sepamos que lo que vamos a ver hoy es el tema del el acoso escolar, que es un gran fenómeno que ocurrió siempre y que siempre fue evidente, y que en el que obviamente que mientras ocurre el acoso laboral intervienen múltiples factores, y esos factores están originados, que respondo a una pregunta que me había hecho una de sus compañeras, recuerdo una intervención que tuvo en el momento que estuve dando la clase anterior, donde están asociados, en este caso, estos factores con los orígenes, el contexto social y cultural. Pero ¿de dónde provienen todos esos contextos social, cultural? Proviene, es decir, de la familia y del nivel socioeconómico de las personas, de estos individuos, de los sujetos, que son los que están involucrados. Y la institución, obviamente, escolar, que es a la que acuden, la que los alberga, a donde se encuentra la víctima, en este caso, que sufre un acoso escolar. Decimos violencia. La violencia existe en todos los ámbitos, como lo habrán podido ver. Inclusive hemos hablado acerca de la profesión, de cómo también nosotros sufrimos violencia y en lo cual no nos preparan para eso y para el contexto laboral y con las situaciones que nos vamos a encontrar. Entonces, para mí, dar un concepto de violencia se puede entender como una agresión, porque obviamente que es una agresión. Y esa agresión yo la voy a traducir a lo que es un acoso, que ese acoso, si bien puede ser directo o indirectamente a la víctima, porque hay muchas formas de acosar a una persona y no precisamente, sino con lo físico, que también tiene que ver la violencia de este lado, sino también con la Profe, no se lo escucha. Profe. Apagó el micrófono. No sé. Ahora sí. ¿Escuchan ahora, verdad? Sí, ahora sí. Sí. Entonces decía de violencia, por un lado, que la violencia se puede entender como una agresión. Una agresión, entonces traducida a esto, llevamos que es un acoso,
que puede ser de una forma directa o indirectamente a la víctima, en este caso al niño, que es el que sufre la violencia, ¿ok? Si bien puede ser, es decir, puede ser una violencia física y una violencia psicológica. Las violencias psicológicas son las que los dejan secuelas, son las que aflorecen sobre todo en la persona, este niño que sufrió bullying o acoso escolar, que se da en estas instituciones y que es muy frecuente y que existió siempre, desde que tengo uso de razón existió esto, solo que comenzó a avanzar todos estos estudios y a pesar de eso, de varios estudios que se hicieron, fueron descubriendo esto del tema del acoso escolar. En realidad, cuando hablamos de esta violencia puede ser ejercida ¿por quién? Por un lado, le dije que yo podía ser directa o indirecta. Es directa cuando hay un aislamiento social, o sea, se la aísla socialmente a esa violencia, a esa persona, a ese individuo, a ese niño que sufre el bullying, y también existe o bien puede darse una exclusión, es decir, que será excluido directamente de un grupo en el que está y obviamente que ahí es donde está el acosador. Y es directa cuando hay ataques relativamente abiertos a la víctima, es decir, que no hay un grupo cerrado, sino que es más abierta y sufre este tipo de violencia, puede ser, como repito, verbal o puede ser física, dependiendo del contexto donde se lleve a cabo la misma. La violencia y el acoso escolar es lo mismo, porque hablamos de violencia y hablamos de este tipo de agresiones, ¿no? Sobre todo, es no solo el hecho de hablar de violencia, el solo hecho de hablar nosotros de violencia nos da una pauta o nos da una posición de decir que aún así pone en evidencia en sí la dificultad que existe para dar una definición tanto en su contenido como en sus formas y las manifestaciones, ¿no? Como mucho más, o sea que se trata de indagar sobre todo en el contexto o sea que tratamos de darle importancia en el contexto escolar, que es donde generalmente se genera este tipo de violencia. Podría pensarse, por ejemplo, en estos casos, la violencia, cuando hablamos en violencia cotidiana, puede ser una violencia tradicional, o sea que va de tradición en tradición esta persona, o en la misma escuela, en el mismo contexto donde se lleva a cabo, la violencia generalizada o estructural, es decir, que ya tiene una estructura este tipo de violencia, la cultura, la economía también tiene que ver, la violencia simbólica también. Por otro lado, el maltrato, que también forma parte de esto, el abuso físico y psicológico que tiene que ver en todo esto. Pero es importante que nosotros sepamos que acá la Organización Mundial de la Salud, la OMS, si bien lo definió y marcó ciertos parámetros, o sea, primero comienza la Organización Mundial de la Salud a reconocer la violencia como un problema de salud pública, por lo cual evidenció, o sea, obviamente que puso en evidencia a la Organización Mundial de Salud, cuando se puso a estudiar, dijo, bueno, hay que ver la necesidad de caracterizar los diferentes tipos de violencias que están sufriendo, porque se presentaron varios estudios, se realizaron varios estudios, y sobre todo tratar de poder identificar, analizar, estudiar, y sobre todo ver qué tipo de dispositivos o qué tipos de recursos existen, ¿no? Para poder afrontar este tipo de problemas, y sobre todo también los diferentes vínculos que existen en estos tipos de violencia que se dan. La Organización Mundial de la Salud, en este caso, como le digo, ¿qué dice? Tomó 3 parámetros como categorías a partir de esto, a partir de lo que se comete este acto, es decir, a partir de que lo reconoció. La violencia tenemos autoinfligida. ¿Qué quiere decir violencia autoinfligida? La violencia autoinfligida es la que involucra, en este caso, el comportamiento suicidio y también el de las autolesiones. Eso significa autoinfligida, que la vamos a ver mucho más explayada más adelante en la clase. Y por otro ¿Profe? lado, sí. ¿Puede ir un poquitito más despacio, por favor? Sí, está bien. Bien, y la otra tenemos la violencia interpersonal. La violencia interpersonal, hablamos que ocurre, es decir, en la familia,
la pareja, puede ocurrir en una pareja, o bien puede ocurrir, si bien en la misma comunidad. El otro tipo de violencia, que digo también, es la violencia colectiva, o sea que se da en ambientes sociales, como la misma palabra lo dice, puede darse en ambientes políticos y también en ambientes económicos. Necesito que silencien los micrófonos, chicos, porque si no... Gracias. Vamos a hablar primero de la violencia autoinfligida. Que yo le dije al comienzo, ¿qué quiere decir esto? Por favor, les pido que silencie el micrófono a la persona que tiene encendido el micrófono. Yasmín, tenés el micrófono prendido. Bien, hablamos entonces de la violencia autoinfligida. La violencia autoinfligida quiere decir auto, o sea, con sí mismo, que comprende el comportamiento suicidio, ¿qué incluye y qué abarca esto? Pensamientos que son pensamientos negativos, pensamientos suicidios, intentos de suicidio, y también llamado, que se lo llama de otro nombre, más allá de decirle autoinfligida, también se puede decir parasuicidio o intento deliberado de matarse. Eso significa el suicidio consumado. Tipos de violencias, existen varios tipos de violencias. Tenemos violencia, por ejemplo, la violencia interpersonal, que le acabo de decir, la violencia colectiva, que se da entre personas, en un conjunto, en ambiente, puede ser ambiente político, en un ambiente donde hay grupos de personas, puede ser en la misma escuela. También la violencia autoinfligida, que también tiene que ver y apunta al suicidio, a los pensamientos negativos, a los pensamientos suicidios que tiene la persona. La violencia interpersonal, que se lleva a cabo en sí en diferentes conflictos que se pueden dar en el ámbito, por ejemplo, familiar, inclusive. Vamos a ver la violencia interpersonal. La violencia interpersonal acá se caracteriza básicamente porque existe justamente este tipo, se da entre las personas de una familia o dentro de una comunidad. Si hablamos dentro de la familia, a veces pasa que la misma familia ridiculiza a esta persona y sufrimos violencia quizás cuando somos niños, en los mismos padres, el maltrato, ese maltrato. Entonces muchas veces eso, ¿qué pasa? Me había preguntado, y retomo, que una compañera me había preguntado a mí en su momento, en la clase anterior, si tenía que ver, si influía la crianza o el ambiente donde vive la persona, que en este caso puede ser el acosador, o es, por eso repito nuevamente, víctima de victimarios, porque la persona que hace víctima, cuando va a hacer acoso, por ejemplo, si yo sufro violencia en mi casa, me maltrata mi madre, mi padre, y todo el tiempo me hacen bullying, ¿no? O todo el tiempo me dejan en ridículo, entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo tomar la actitud totalmente distinta en escuelas. Puedo ser el líder. Es decir, toda esa agresividad, toda esa forma, todo ese sentimiento va a florecer y yo le voy a hacer todo lo que debería tratar de resolver en ese conflicto que puedo tener dentro de mi ambiente, dentro de mi seno familiar, puedo hacerlo directamente, volcarlo en otra persona, donde en una persona más sumisa, donde pueda ver y tenga ciertos parámetros, esta víctima de poder ser victimario mío, ¿no? Yo por eso digo víctima y victimario, porque yo soy víctima justamente de mi familia, de que me pueden hacer este tipo, o por el maltrato también, y por eso tengo determinado comportamiento, ¿no? O cuando hay ciertos conflictos, yo soy muy niño y de pronto aprendo, miro y aprendo, veo que mis padres se llevan mal, donde existe violencia verbal, recuerden que yo le dije que el niño todo aprende, aunque esté callado, aprende de eso. Entonces puede tener dos conductas, es decir, la conducta por un lado, decir el mal ejemplo, o decir yo no quiero tomar el mal ejemplo
que me dieron en mi familia o en el contexto donde yo me he criado, que es considerado mi familia, o dentro de una comunidad, es decir, yo vivo en lugares, es decir, en barrios, en comunidades donde estamos en grupos de amigos, donde sufro este tipo de violencia. Y también puede llevar a sus miembros a causarse daño físico o psicológico cuando se dan amenazas o ciertas ofensas, o sea, cierto grado de agresividad que tienen y amenazas que se llevan a cabo dentro de ese contexto, dentro de esa familia, dentro de esa comunidad que genera muchos daños. Si bien, repito, hay daños físicos que si bien pasan, pero los daños psicológicos no pasan cuando, repito, eso se cronifica y hay que trabajarlo. ¿Cuándo se lo puede trabajar a eso? Se lo trabaja únicamente cuando el paciente, nosotros como transitamos diferentes etapas de la vida, cuando nos vamos insertando en diferentes cambios, nos vamos encontrando con nuevas cosas, descubriendo nuevas cosas, nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevas necesidades van surgiendo, que es normal, porque eso habla de la evolución del ser humano, del individuo, entonces como seres biopsicosocial, nosotros nos vamos reinsertando a nuevas situaciones en las que nos vamos a encontrar con estos escenarios, y en donde ahí florecen este tipo de situaciones del pasado que no sabíamos que la teníamos, o que sí sabíamos que las teníamos, pero que no queremos que nadie sepa que yo fui, por ejemplo, víctima de bullying o víctima de violencia personal o interpersonal en mi familia, inclusive, o en la comunidad o en la escuela. La violencia colectiva se entiende a partir de lo social y de lo cultural, entonces que se da cierta legitimidad acá al uso de arte también, a la religión, la ciencia, el derecho, las ciertas ideologías. Todos tenemos la misma ideología, los medios de comunicación, la educación, ya que por medio de ellos, la violencia de ellos, por medio de ellos se violenta la vida, sin darnos cuenta. Muchas veces la televisión nos transmite, ustedes habrán visto que muchas veces hay dibujos que dicen, están incitando a los niños a la violencia, o las redes sociales, o ciertos dibujitos animados que ven y que uno cree, porque cree que es un dibujito, de ver que de pronto le pega. No se me viene en este momento nada a la mente para dar un ejemplo, es decir, cómo ahí el niño va aprendiendo a ser el violento sin darnos cuenta. O sea, de pronto le damos el celular, le damos el aparato al niño y decimos, está tranquilo mi hijo, pero no controlamos, que eso es algo que se puede prevenir, no controlamos qué está haciendo y qué está viendo. Entonces, y sobre todo, qué está aprendiendo, ¿no? Por eso no hay que quemar etapas, siempre lo digo, lo voy a repetir. Si bien hasta los niños de 1 año, 2 años ya tienen el celular y están horas y horas y no comen y no sabemos lo mal que le hacemos. Entonces, por eso, por etapas. Hay situaciones que uno dice, bueno, le voy a regalar una tablet o una tablet para que mi hijo pueda avanzar y van a manejar mejor el celular y las tablets que ustedes, obviamente, porque está todo el día con eso. Entonces decimos, no, sí está tranquilo. Yo escucho muchas veces, ¿no? Escucho muchas veces colegas que dicen, le das el celular y se queda tranquilo. Y es lo que pasa, y lo que yo veo y sigo viendo hasta el día de hoy, pero sobre todo no sabemos qué tipo de violencia puede estar sufriendo el niño ahí, o aprendiendo, y después, cuando nosotros lo queremos reinsertar en lo social, en un colegio, en un jardín, nos damos cuenta de que es violento, pero no sabemos por qué es violento. ¿Violento por qué? Porque nosotros no hemos tomado los diferentes mecanismos de herramientas para poder evitar. Es algo que sí se puede evitar, pero que sí ocurre y muy frecuente, obviamente, por los tiempos en los que vivimos. Por ejemplo, si yo hablaba de la religión y de las culturas, hay países, en lugares en donde, por ejemplo, cuando hablo de este tipo de violencia colectiva, se admite la violencia en defensa a la fe, por ejemplo, o de la religión, que se justifica la práctica de las guerras santas o atentados terroristas,
y se otorga la legitimidad, o sea que es legal que se haga eso para ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, por eso le decía que tenía que ver con la cultura, con las ideologías. O sea, nosotros tenemos una cultura, por hablar que en este país, en la Argentina, que no la tiene Estados Unidos, que no la tiene España, son diferentes países en contextos culturales que van manejando ideologías y obviamente que va de generación en generación y obviamente que están legalmente aceptadas para poder ejercer libremente esa violencia. ¿Mm? Violencia. Entonces, para recordarle, yo les decía que la violencia primero se caracterizaba por la existencia de una relación, entonces existe una relación conflictiva entre las partes involucradas, ¿verdad? Y la relación requiere, por supuesto, que esa relación conflictiva tiene que ser reconocida y caracterizada y tratar de entenderla y comprenderla de la mejor forma en todas las presentaciones. Porque nosotros no podemos idealizar y decir solamente existe una forma de violencia. Hay muchos tipos de violencia, dimensiones y manifestaciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, le voy a decir algo porque no sé quién me preguntó. La violencia de género. Les voy a hablar a ustedes porque son personas adultas. Violencia, por ejemplo, si yo hablo de violencia vamos a hablar porque somos personas adultas y estamos siendo futuros profesionales. El solo hecho, ustedes que son jóvenes, que somos jóvenes, digo jóvenes, bueno, yo también me incluyo en el grupo etario de esa edad, pero digo jóvenes, ¿por qué? Porque el solo hecho de no ponerse, hablamos de violencia de género. Si decimos, por ejemplo, violencia de género, abarca, tiene un amplio abanico, pero el solo hecho de tener mi pareja y no querer ponerme un profiláctico, eso ya es violencia. Y se llama violencia de género. Sepan eso. No porque vos no me querés, si soy tu pareja, si vos me querés vas a aceptar. Indistintamente el género, estoy hablando de violencia de género. El solo hecho de someter a una persona, obligarla y decirle, yo voy a usar profiláctico por muchas cosas, porque me puedo contagiar de algo o porque no, hay muchas razones, no voy a darle las razones, pero sí quiero que sepan que el solo hecho de no ponerse un profiláctico, eso es violencia de género. Eso sí es violencia de género, como hay muchos tipos de violencia. ¿Mm? También, por ejemplo, ¿me escuchan, verdad, chicos? Sí, profesor, lo escucho Sí, bien. se escucha perfecto. Es importante diferenciar este concepto, ¿no?, de la violencia escolar que ocurre entre los miembros de una comunidad educativa. O sea, que generalmente en estudiantes y docentes, padres y personal administrativo. O sea, se dan diferentes tipos de violencia. No es la misma violencia que se da con los estudiantes que la que se puede dar con los docentes, entre un grupo de docentes que ya somos profesionales, que ya ejercemos, que ya tenemos experiencia. No es el mismo tipo de violencia que se da con los padres, no es el mismo tipo de violencia que puede existir entre el personal administrativo. O sea, son diferentes tipos justamente de violencia, por lo que yo decía justamente que había que caracterizarla, había que reconocer qué tipo de violencia es, identificar en qué sector se da, en qué contexto, en qué ambiente, si es en los estudiantes, grupos de estudiantes, en los docentes, en los padres, en el personal administrativo, ¿en dónde? Entonces, es ahí primero para poder tomar acciones y poder identificar y dar y brindar ciertas estrategias para poder evitar o mitigar que desaparezca este tipo de violencia y no exista, y no decir, y no se siga dando siempre lo mismo, y no sea un ambiente o un ambiente tóxico sobre todo, y sobre todo los daños, vuelvo a repetir, por ejemplo, entre docentes los daños o personal administrativo o cualquier, indistintamente la profesión, los daños psicológicos que se pueden generar. Con la palabra yo puedo hacer muchas cosas. Yo les voy a decir algo, chicos. Yo siempre dije, o a veces uno dice, en la vida yo prefiero tener golpes físicos. Y una vez me preguntaron por qué. Yo le dije, porque los golpes
porque las palabras lastiman más que los golpes físicos. El dolor se me va a ir, pero el dolor del alma, porque eso estudia la psiquiatría, la salud mental, los dolores del alma, me va a llevar mucho más tiempo. Esos dolores llevan, después de varias terapias de trabajo. Profe, se le apagó el micrófono otra vez. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Sí, ahora sí. Parece que hoy es el día de la violencia contra mis propios dispositivos. Bueno, Escuche, tengo una duda. Lo de la sí, violencia simbólica haría referencia, por ejemplo, a lo que se transmite por la televisión o la publicidad o algunos programas que pueden ser como machistas o ofensivos hacia las mujeres o bueno, también muchas otras cosas más. sí, totalmente, totalmente. Lo simbólico también tiene mucho que ver con eso. Lo simbólico también. Como también una vez, sin ir más lejos, dijeron, yo creo que había puesto, lo voy a decir así ya que viene el tema. ¿Ustedes me escuchan, chicos, bien? Pues yo lo escucho muy despacito. Sí. Sí, profe, sí se lo escucha. Entonces, yo había puesto una publicación en Instagram, porque yo soy más de publicar en Instagram, ya le dije, soy de las redes. Entonces, cuando publicaba, veía una frase y había publicado todo un texto donde decía, se veía una imagen, era una imagen representativa donde golpeaba, un varón estaba golpeando a la mujer. Entonces, decía, y la habrán visto seguramente porque siempre corre por los estados de WhatsApp y siempre cosas, decía, por ejemplo, que hija, si hablaba de una hija, un padre le decía a la hija, si te golpea, si te maltrata o así, entonces parecía alguien golpeándola. Entonces, alguien me escribió ahí en Instagram y me dijo, pero yo conozco otros casos, que es al revés. Y usted está haciendo referencia a que solamente la mujer es violentada. Entonces yo le dije, tienes razón, pero yo no. Entonces me decía, qué raro que vos adoptes esa postura porque es apoyar al feminismo. Yo no apoyo al feminismo. Yo apoyo, o sea, son ideologías, entiendo, le dije. ¿Por qué? Porque es una imagen representativa, pero también hay que verla desde otro lado. Porque sí, obviamente, yo también vivencié violencia y conozco muchos casos en donde la mujer es la violenta y justamente con el hombre. Y no lo hacen, y no hacen denuncia, yo veo, y eso sabemos mucho que es así, y que existió siempre, solo que ahora es más evidente. El hombre sufre violencia también por la mujer, solamente que el hombre siempre va perdiendo. ¿Perdemos por qué? Perdemos porque por ser hombres, por ser ya de por sí ya ese instinto ya que viene con uno, pero hablo que entonces la mujer siempre tiene ese punto, ¿no? Pero hay muchas formas en que la mujer violenta al hombre. Por ejemplo, si yo tengo un hijo, estoy casado, y todo el tiempo va a decir, no vas a ver más a tu hijo, no, entonces me está de una forma violentando contra mis derechos de poder ver a mi hijo. Si vos te separás de mí, no vas a ver más a mi hijo. Entonces, a ver, yo una vez a una persona le dije, vas a ser el padre separado o casado. Pero esa situación no le hace bien a tu hijo o a tu hija, en lo que fuese, porque está aprendiendo, está viendo toda esa situación, aunque tenga 2 o 3 años, y cuando sea grande va a aprender, cuando comience a ver, a insertarse en otra etapa, va a florecer todo eso. Y los daños que les causas
o que le causan los padres, nos causan nuestros padres, nos causaron consciente o inconscientemente, porque dicen, no, es chico, no entiende, sí que entiende. Hasta el nene, si ya cuando estamos, si somos fetos, ya sabemos de los latidos, las mujeres, sobre todo la madre, el latido del niño, de si es un niño deseado o no, e inclusive hasta eso lo van a ver cuando ustedes vean una materia que está en cuarto año, creo que es, o en tercer año, que es materno, cuando el niño en el tiempo de gestación ya siente, ya percibe. Decía, de pronto no sabía, antes no existía esto de poder hacer una ecografía y de poder ver si era sexo varón o mujer, porque estaba, no le permitía. Hoy sí, hoy se ve en 3D, en todo se ve, por supuesto, pero antes no se lo veía. Entonces antes decía, yo quiero que, bueno, sí, porque va a ser una nena. Va a ser una nena, quiero que sea una nena, y todos quieren que sea una nena. Entonces, de pronto comienza el niño a sentir el rechazo de su mismo padre ya desde el seno, porque va a decir, pero eso no sale en el momento que nace, eso sale en el momento que se inserta en otra. Resulta que nace el niño. Lo hablo de mis abuelos, bisabuelos, que tengo la experiencia que querían que mi madre sea hombre, pensaban que era hombre, era varón y le habían comprado todo para varón, y no era varón. Cuando nació se dieron cuenta que era una mujer. Y ellos tenían todas las cosas para el varón, porque deseaban tanto tener un varón, porque ya tenían hijas mujeres, pero querían un varón, y no era un varón. Aún así lo aceptaron. Pero hay muchas otras cosas que podría hablar y decirle en qué repercuten después. Profe, y por ejemplo, cuando hay campañas políticas y hablan por televisión los diferentes partidos políticos y es como que se tiran palos, por así decirlo, disculpe la expresión, ¿eso también se lo consideraría un tipo de violencia simbólica? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La política es lo más sucio que existe. Lo voy a decir acá, frente. Lo más sucio que existe. Yo no creo en ningún político. No creo en ningún político porque sea la gestión que sea, estamos siempre mienten los políticos. No creo en los políticos y sí, tienen forma de insultarse, muchas formas, mienten, se calumnian, y eso es una forma, eso es una violencia. Una violencia, el hablar mal del otro, tirarse entre pares, simbólica, por supuesto que sí. No midan las consecuencias con tal de estar en el poder. Ni siquiera para hacer el bien, porque no lo hacen. No soy de ningún partido político en general, quiero dejar claro eso. Es como que usted me pregunte, profe, ¿y usted cree en Dios? Y yo le voy a decir, no, soy ateo. Bueno, lo mismo pienso de la política. No creo en ningún político, ni de uno ni del otro. Siempre fue mi ideología. Yo respeto a cada uno que sea de cualquier ideología política, respeto, pero respete mi posición. Es como decirle, si usted me pregunta, profe, yo le voy a decir, soy ateo. Creo que se entiende el mensaje, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Hablamos de las características. Por ejemplo, que lo que estábamos hablando, tipo de violencia, es generada en los espacios físicos de la institución y en aquellos lugares o donde se realizan ciertas actividades que están directamente vinculadas y relacionadas con lo escolar, ¿no? O con el desarrollo de ciertas actividades consideradas como extraescolares. Es decir, por ejemplo, yo voy al colegio a la mañana, ¿verdad? Yo voy a la mañana al colegio o a la escuela, pero por las tardes, los martes por la tarde, yo tengo que volver porque tengo educación física. Entonces tengo que ir, y esas son actividades extraescolares, si bien de la escolar, pero fuera de la escuela. Y en ese ámbito, sí, también puedo sufrir esa violencia por mis mismos compañeros. También puedo sufrirla. Por eso digo extraescolares, a eso hace referencia. La distinción permite ubicar, cuando nosotros
se entiende esto, se reconoce esto, permite ubicar el acoso escolar como una de las manifestaciones de la violencia escolar, que no es un problema nuevo, porque existió siempre, existe y seguirá existiendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente tratar de brindar los mejores mecanismos preventivos de abordaje para poder ayudar y poder minimizar este tipo de violencia y no generar más violencia de la que hay. Por eso, si de pronto, yo veo mucho en las redes sociales que hay gente que se las bloquea, pero se las bloquea. Yo puedo, por ejemplo, establecer, no voy a decir la palabra, pero de pronto puedo estar muy enojado y decir ciertas palabras, pero no hace falta que las diga. Lo puedo decir con mucha altura y tiene el mismo significado. Pero bueno, hay gente que escribe como habla, como se expresa, y así lo hace. Creo que vivimos en democracia, al menos eso. Pero hablo de que termina bloqueada porque, bueno, se ponen a pelear sobre justificar lo injustificable, sacarse los ojos porque este es mejor, porque este no, este el otro, este sirve, este no sirve. No. Eso sí. Vamos a ver el bullying. El famoso bullying. La verdad que el bullying, vuelvo a repetir, es algo que existió siempre, desde muchos tiempos, sigue existiendo, inclusive, sobre todo también en los ámbitos laborales. No importa la edad que tengas, no importa la etapa que tengas, no importa la profesión que tengas, pero es algo que sí se sigue evidenciando. El bullying puede ser directo o indirectamente. ¿Desde dónde puede provenir? De una persona que haya sufrido bullying durante mucho tiempo, de una persona reprimida en todos sus aspectos, de una persona que siente envidia, y no de la sana, porque la envidia de la sana no existe. Es decir, envidia de la sana, no, ¿qué sana? Envidia es envidia, punto. No venga a desdibujar las cosas. Entonces, y muchas veces hacemos transferencia. Lo que nosotros somos o sentimos, lo transferimos al otro. Entonces, tomamos porque nos creemos más o porque pensamos que somos más, que tenemos más autonomía o que tenemos más poder, y ridiculizar a una persona frente a otras, a veces no hace falta las palabras. Porque, por ejemplo, si yo sufro bullying en este momento, con un colega o con lo que fuese, yo solamente me llamo al silencio, pero mi cara le va a decir todo. Mi silencio. El silencio dice más que 1000 palabras juntas para mí. O solamente una sola palabra. Sin ser agresivo, ¿no? Sin ir a la agresión. Antes de abordar la comprensión del acoso escolar, siempre se hace necesario establecer la distinción entre la violencia y el bullying, como explica Eduardo Dato, que es uno de los que se estudia sobre el acoso laboral, sobre el acoso escolar y este tipo de violencia, el bullying, que lo estudia mucho y lo explica. Acá lo que hace que establece cierto criterio para poder diferenciar entre lo que es violencia y también lo que es acoso, que parece ser únicamente en la opción de una respuesta dada por el estudiante cuando señala alguna vez, ¿no? Por ejemplo, alguna vez se interpreta como maltrato, como violencia, mientras que si se elige con frecuencia, se categoriza como acoso o como bullying. Por eso hay que diferenciar acoso, violencia, pero están relacionadas. Porque si yo estoy en el acoso laboral, si bien estoy de una manera siendo violentado a mis derechos, sin saberlo, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque justamente la persona que es el agresor, que es la persona que siente envidia, es el manipulador, como le dije yo a ustedes, es la persona que manipula, es la persona que no le importa, o también el que hace bullying.
por algo, y lo hace, y ahí el acosador, lo digo en la clase, en la otra clase, básicamente porque tiene envidia. Es justamente por eso, no hay otra cosa, no hay otra cosa que lo explique, no hay otra explicación. Pero es importante saber que el carácter repetitivo, sistemático y la intencionalidad de causar daño o perjudicar a alguien que habitualmente es débil son las principales características del acoso. Es lo que yo le decía. Es repetitivo, sistemático en esta persona. Mi único objetivo es causarle daño o perjudicarla en todos los aspectos. Pero ¿dónde lo voy a hacer? Ojo, el acosador sabe dónde lo va a hacer. Sabe con quién lo va a hacer. Y después que nosotros sufrimos situaciones en la vida, por eso yo al comienzo nombraba y decía de pareja, de familia, en el acoso o la violencia. Después cuando nosotros aprendemos, como yo le dije la vez pasada, en la vida se aprende o se gana. Pero no se queden con eso de decir se pierde. ¿Y saben por qué? Porque les debe haber pasado, no me respondan a mí, pero respóndanse a ustedes mismos, cuando uno dice, después de haber transitado, ustedes son muy jovencitos todavía, después de haber transitado ciertas etapas y experiencias de las cuales uno lo toma como aprendizaje, tomo lo que aprendo, lo bueno y lo malo, no. Tomo lo bueno o tomo lo malo y lo incorporo y uno dice, ¿cómo no me viene y me pasa a mí esto? Por ejemplo. O ¿cómo yo no hago esto para tal cosa? ¿Sabe cómo pongo los números? Yo les enseño cuánto es 1 más 1. Le digo así. Pero a veces nos volvimos subjetivos. Subjetivos cuando no sabemos gestionar las emociones. No sabemos, por eso la subjetividad en las personas neuróticas es muy, muy habitual, ¿no? Sobre todo cuando uno está enamorado, cuando uno habla del amor. El amor con todas sus complejidades, no es tan simple como dicen, ¿no? Pero bueno. La agresividad imitadora. Por ejemplo, la agresividad imitatoria entre los escolares es un fenómeno muy antiguo, que sigue existiendo, ¿no? Pero no tan solo se da en lo escolar, sino también en lo profesional. Quiero dejar eso. Pero por el solo hecho que hace poco tiempo, al principio de la época 70 se hicieron esfuerzos para poder tener un estudio sistemático de esto. Pero a ver, es como decir, vos sos especial para imitar, como dicen. Entonces, tiene otro nombre que lo dicen cuando la agresividad, cuando uno imita a alguien. Bueno, imitar es tomar el parecido de esa conducta, hasta de la forma de hablar, o si tiene alguna incapacidad física o algo, para burlarse, para agarrarme de esa debilidad de esa persona, de ese sujeto, de ese individuo que tiene, justamente para poder hacerle bullying o poder tener cierta agresividad, porque es una forma de agredirla también. El acoso y la violencia escolar, entonces, a la hora de evaluar la violencia y el acoso psicológico y físico en el entorno escolar, mediante qué? Yo voy a hacer eso, o sea, voy a evaluar la violencia y el acoso psicológico y físico en ese entorno mediante ciertos factores. O sea, que voy a evaluar mediante factores de riesgo. ¿Y cuáles son los más frecuentes, los daños más significativos que aparecen en los niños acosados? Usted me dirá, bueno, pero usted me está diciendo de la violencia, me está diciendo de los daños psicológicos, pero bueno, vamos al grano, profe, porque el reloj corre y la verdad, seguramente, existe una escala para el acoso que fue estudiada, que fue aceptada a nivel por la Organización Mundial de la Salud también y por diferentes autores que la implementaron y que son las que se dan. Por ejemplo, el hostigamiento. El hostigamiento es una escala, es una de las escalas que evalúa aquellas conductas de acoso escolar y que hace referencia que consisten en todas las acciones de hostigamiento y acoso psicológico. Se basa en eso, hostigar.
Porque muchas veces dicen, ¿me estás hostigando? Usamos ese término muchos, me estás hostigando. Entonces, se manifiesta de que, mediante el desprecio, ¿cómo puedo llegar a hostigar a una persona? Mediante el desprecio, la falta de respeto y la consideración por la dignidad del niño. En este caso estamos hablando del niño, pero en el adulto también, en el joven también. Muchas veces cuando yo digo acá, en esta parte que digo, por ejemplo, decimos que se manifiesta por medio del desprecio, la falta de respeto, yo siempre digo algo, yo digo, no subestimes mi inteligencia. Así digo yo, no subestimes mi inteligencia cuando uno retoma una pregunta, hace una pregunta y creen que uno o que es oligofrénico quiere decir que tenemos un retraso mental o que somos tontos, que no entendemos de esto. Entonces yo inmediatamente siempre digo, no subestimes mi inteligencia. Como diciendo, no soy nada tonto, si me doy cuenta. El desprecio es otro, el desprecio tiene que ver con el odio, dejar en ridículo los motes, la crueldad que tienen, obviamente que se da, la manifestación gestual de desprecio, porque yo solamente no necesito hablar para decirle a una persona, yo te desprecio. Con la cara ya dije todo. Por eso dije, lo conductual dice mucho. Entonces, y la imitación, la burlesca, que son indicadores de esta escala, o sea, imitar. Me pongo a imitar a alguien. Una cosa es hacer una broma sin mala intención, y hay otra cosa es hacer una broma, una imitación con cierta intencionalidad, y detrás de esa intencionalidad tener cierta maldad, ¿no? ¿Por qué tengo esa maldad? Por el solo hecho de causarle daño, de dejar en ridículo y yo sentirme el líder y el ganador dentro de un grupo. La imitación. La imitación evalúa, también en esta escala evalúa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción imitadora. Entonces, se burlan, y tiene que ver la burla ahí, y lo que hace, obviamente, repito nuevamente, es la imitación, imitarlo. ¿Se entiende? Entonces, muchas situaciones, en fin, que se dan en estos ámbitos y lo que genera, obviamente, son trastornos y daños en este niño justamente, o en las personas, porque tienen esas conductas que lo que hacen justamente es imitarlo, la acción. Imitar, o sea, de pronto es como decirle, bueno, le estás haciendo burla, eso es especial para imitar. Así como imitan los artistas, los que son humoristas, imitan a los políticos, imitan a los artistas, bueno, así. Así son, solo que lo hacen con una finalidad de reírse. Y en este caso, en esta etapa escolar que está el niño, no, yo lo hago con otra intención, con la intención de hacer daño, con la intención de hacerle daño, de dejarlo en ridículo. Las amenazas a la integridad. Con esta escala, por ejemplo, se evalúan las conductas. O sea, ¿qué quiere ver con las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas? O sea, que se da contra las amenazas, contra la integridad física. Ya tiene que ver con lo físico del niño, de la familia, o mediante la extorsión. Si vos no haces esto, lo que yo te digo, o no me traes esto, o no me das lo que estás comiendo, o no me das esto, o no me das tu cuaderno, o no me haces las tareas, yo voy a golpear a tu hermano o a tu familia, o te voy a golpear. O mañana vas a llegar a tu casa golpeado y todo. Eso es una forma, con la amenaza de la integridad. Uno de los tantos ejemplos que le puedo dar, ¿no? Las coacciones, que es otra de las escalas que evalúa las conductas de acoso escolar y que pretenden ver que el niño realice actos contra su voluntad. Eso es las coacciones. Coacciones, es decir, lo que hace el agresor acá
es buscar justamente en este niño que le están haciendo bullying, a llevarlo justamente a que haga cosas en contra de su voluntad. El bloqueo social. El bloqueo social es otra escala que evalúa también las situaciones de acoso escolar y que buscan bloquear socialmente al niño. O sea, lo voy a bloquear. Vos callate, dejá, no hables porque vos no servís. Y le hacen creer. Y le hacen sentir que es así, cuando no lo es. Cuando simplemente es una proyección de ellos. Que a muchos les puede pasar. Y eso se da, ¿por qué? Porque de pronto dicen, soy tímido. Pero soy tímido, ¿por qué? Porque siempre me excluyeron, porque siempre me senté al último, porque nunca hablé, porque cada vez que quería hablar ya me miraban. El bloqueo es así, lo miran directamente directamente y le dicen, no hables. Con la mirada ya saben que el niño no puede hablar. La exclusión social habla de excluirlo. Nosotros vivimos en una sociedad excluyente, que excluye en muchos aspectos. Entonces, esta escala lo que hace acá, en este caso el bullying, es evalúa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. La manipulación social. Esta escala, ahí se mide evaluar aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar en contra de él. Es decir, manipula a un grupo en contra de ese niño. No te juntes con este, porque este no sirve, porque este no. Por ejemplo, no porque te vas a quedar ridículo igual que él, o sos un tonto, porque entonces así son los niños. Obviamente que hoy los niños son mucho más mente abierta que los tiempos que en mis tiempos, ¿no? Pero lo digo por lo que veía y por los puestos. De pronto el niño sale y están esperándolo a la salida de la escuela para golpearlo físicamente, porque no cumplió lo que le dijo. A la salida te espero, a la salida te espero. El niño no quiere volver a la escuela, ¿Saben qué? Hoy, como viven los papás, hoy a las corridas de un lado al otro, porque es la misma sociedad, el mismo mundo que va cada vez mucho más rápido, mucho más acelerado. Entonces, obviamente, que no se da cuenta de todas esas cosas. No quiero ir a la escuela. No se da cuenta que tiene un problema, que su niño tiene un problema de exclusión, un problema de bloqueo social, un problema de agresión, un problema donde no quiero ir a ese lugar, no quiero volver a esa escuela. ¿Pero por qué no querés volver a esa escuela? No quiero volver porque no me gusta, porque nos sentamos y nos tomamos a hablar. Entonces el niño a veces siente vergüenza, porque los padres estructuran que esto es así, pero no le damos la confianza de decirle, a ver, cuando a vos te suceda tal cosa, me gustaría que la compartas conmigo. Entonces el niño siente vergüenza. No, porque mi padre también me va a ridiculizar. ¿Y vos qué haces para defenderte? No, eso no es la forma. ¿De qué manera lo voy a ayudar? Pero hacer todo lo contrario, padre. Obviamente que no soy especialista. Soy especialista en esto y yo creo que un padre que sufrió bullying o acoso o tiene alguno de estos factores que les produjo daño, les generó, va a tomar esa conducta y va a decir, yo no quiero que mi hijo pase o padezca lo que yo padecí. Como yo les dije, yo no voy a hacer esto, y entonces lo va a entender mejor. Va a tener más empatía que quizá que aquel que nunca lo pasó. Repito, ¿cómo voy a saber yo si me hace frío o no? Si no salgo y no lo siento. Puedo tener una aproximación de algo. Pero no saberlo, nada mejor cuando se palpa. Nada mejor cuando se siente. Porque de eso aprendí, ¿no? Y porque eso me va a ayudar y me va a dar herramientas para poder ser muy perceptivo a la hora de determinar si mi hijo o mi sobrina o mi sobrino o alguien tiene esto o está padeciendo esto. O yo me encuentro de pronto trabajando en un lugar donde hay niños, identificar esto, el bullying, y tener rápidamente la intervención.
Por ejemplo, cuando se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada, cargada negativamente del niño, en estos casos, como les venía hablando, las agresiones que también son una escala de agresiones que evalúa las conductas directas de agresión, ya sea física o psicológica. Yo le estaba diciendo cuando se me cortó la diapositiva que una vez me dijeron a mí, ¿y qué tipo de agresiones quisieras vos? Y yo le dije, a mí las agresiones que me gustarían serían las agresiones no físicas. Prefiero las físicas y no las psicológicas, a una determinada edad, ¿no? A una determinada edad. Porque en la agresión física, bueno, sí, tengo lastimado, me curo y ya está, me va a pasar el dolor, me tomo un analgésico. Pero para los dolores Profe, del alma... disculpe, ¿puede volver al dispositivo anterior, por favor? ¿Ahí? Al anterior. Ahí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, disculpe. Por ejemplo, para los dolores del alma, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para afrontar eso? Es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado porque y bueno, yo me quedo con eso. Yo siempre digo, sigo sosteniendo, es mi ideología. Es lo que a mí cada uno tiene sus pensamientos. Ahora digo, bueno, no, está loco. Yo no quiero ni física ni psicológica, es lo ideal. Pero yo no, ninguna de las dos. Las dos son formas de violencia. Las dos son formas de violencia. Y muchas veces, el mecanismo de defensa que tenemos cuando veamos estrés, los mecanismos de defensa que tenemos, los seres humanos, es decir, ¿por qué muchas veces vemos a una persona que es agresiva? Y yo siempre digo, esa persona no es agresiva, porque detrás de esa persona hay una historia, porque detrás de esa persona se está mostrando así, porque seguramente le habrán pasado situaciones inoportunas, inesperadas, que la llevaron a ser de una determinada forma, que condicionaron su forma de ser, su conducta. Entonces que obviamente siempre va a estar a la defensiva, como decía, ay, vos siempre a la defensiva. Y sí, es todo lo que ha pasado en las agresiones. Vamos a hablar de los factores. Los factores, por ejemplo, uno de los factores principales es la ansiedad. Acá se evalúa la presencia de 10 síntomas que cursan habitualmente los cuadros tipo de ansioso y que presentan los niños víctimas del acoso y de la violencia escolar. O sea que los niños obviamente que van a estar ansiosos. Tienen un tipo de ansiedad. Porque eso está cronificado. Estoy ansioso, tengo miedo. La ansiedad es miedo e inseguridad, hostil, porque no quiero ir ahí, porque me van a hacer daño, porque me dicen cosas, me hacen burla, porque me rompen, me ensucian la ropa. Y después, ¿qué vamos? Cuando lo encontramos al niño a la casa, lo único que hacemos es reprimirle, decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no cuidas las cosas? Cuando no sabemos el por qué vino así, o por qué llegó así, o por qué no quiere comer, o por qué se encerró, por qué se aisló socialmente solo, ni quiere socializar con la familia. Tiene mucho que ver eso. También el estrés postraumático. Y cuando hablo del estrés postraumático, acá se evalúa el daño emocional permanente que suelen presentar los individuos justamente que son víctimas de situaciones de maltrato verbal. Acoso psicológico. No me hace falta estar de frente con una persona para hacerle acoso psicológico, sobre todo si tengo un trastorno de personalidad, hacerle, sino que basta con un celular, con un audio, con un WhatsApp, o ponerme en un papel de víctima cuando en realidad no soy la víctima. La exclusión o la marginación social por parte de sus grupos de iguales. O sea que lo vamos a excluir socialmente. Eso genera un estrés postraumático. Y ese estrés postraumático puede llevarte y desencadenarte un montón de cosas como el pánico. El pánico, el miedo a hacer o decir tal cosa porque si lo digo voy a quedar ridículo. Y yo no quiero que se burlen. Yo no tengo una edad para que la gente se ría y se burle de mí. Van a decir, por ejemplo. O de pronto reacciona a la inversa, ¿no?
¿Pero qué te crees vos para insultarme así? ¿Qué te pensás que sos para venir y decir, tratarme de esta manera? Cuando detrás de esas personas, personas que reaccionan así, eufóricamente se dice, de pronto tiene esa cosa de que tiene esa inseguridad, ¿no? Esa inseguridad que le marcó, y por eso digo yo, siempre hay que evaluar los antepasados, siempre hay que ver qué origen tiene eso, desde dónde nace, y por eso tiene esa determinada conducta. La distimia. La distimia, por ejemplo, evalúa uno de los trastornos más frecuentes en el estado emocional de los niños y también en los adolescentes afectados por cuadros de acoso y de acoso y violencia escolar. Entonces, cuando hablamos de la distimia, ¿qué es? La distimia se caracteriza por una perturbación del humor. Hablamos de un cambio en el estado de ánimo. Eso tiene que ver con el humor. Cuando digo humor, estado de ánimo. Nosotros tenemos una línea, el umbral, es decir, para estar bien, en paz conmigo mismo. Entonces se manifiesta con una baja de tono afectivo. O sea, estamos hablando ahí un bajo, es decir, que imagínense que el umbral del estado de ánimo es así. Y la persona se bajonea, se pone triste, que es normal, que es una emoción, pero hay que ver por qué, si es normal o patológica. Entonces, cuando desciende, estamos diciendo que tiene una bajada de tono afectivo. Y eso obviamente que tiene que ver ahí la tristeza. La tristeza, yo le dije la vez pasada que es una emoción. Pero hay que ver si la tristeza es una tristeza funcional o fisiológica, por decir así. Fisiológica, puedo decir, fisiológica porque es normal que lo sienta, porque acaba de atravesar una situación a que haya sido esta tristeza, tiene que ver porque tuve una violencia o un acoso escolar o un acoso o un tipo de violencia que me va a llevar a una desesperanza y un estado de ánimo depresivo. Un depresivo, una depresión, que obviamente que está todo vinculado con este tipo de violencia y acoso. Los factores, cuando hablaba yo de acá, dentro de la autoestima, es la disminución de una autoestima. Acá se evalúa la pérdida de la autoestima que habitualmente se produce en los casos de acoso y violencia escolar. O sea, tienen que saber que la autoestima se viene por el piso. Más si una persona es susceptible a no tener una buena personalidad. Obviamente que esto afecta a las personas que tienen una personalidad mucho más lábil, a una persona que tiene una personalidad y obviamente que no son constantes, que todo el tiempo son fluctuantes, quiero decir cambiantes en su estado de ánimo, en su humor, en su sentir, en su hacer, porque todo repercute una cosa con la otra. Por otro lado, los niños sometidos a un maltrato, a insulto, a agresión, a exclusión, lo voy a excluir, lo excluyo, o se excluye solamente. Se excluye solo el niño porque obviamente sufre este tipo de cuestiones de disminución de autoestima. Problemas de autoestima tenemos muchos, porque hay gente que tiene sobreautoestima, que tiene por encima de lo que debería tener, pero que creen que nunca les va a pasar, pero sí les pasa, solo que no lo manifiestan, solo que no lo visualizamos, que saben cómo hacerlo, y porque gestionan y saben cómo hacerlo también, como si esto a mí no me va a afectar. Pero no es tan fácil. No es tan fácil cuando hay ciertas cosas que no están resueltas. De pronto este bajo autoestima, si yo he tenido todos estos casos de violencia y de acoso, me pueden llevar, si yo fui muy gordito, de pronto fui gordito, me puede llevar a cuando ya sea joven a tener un trastorno alimentario, o a ser más gordo, o terminar anoréxico o bulímico. Y muchos trastornos alimentarios que le puedo hablar acá, pero bueno, no voy a hablar de trastornos, pero estoy diciendo los daños que puede llegar a causarle a esta persona. Todas estas acciones llevan al individuo a sentirse poco valorado y sentirse de sí mismo poca cosa, ¿no? Y autorrechazado. Se autorrechazan. Yo no puedo, yo no quiero, yo no soy capaz. ¿Pero por qué te sentías así? Porque toda la vida mis padres me hicieron sentir así.
Pero si tus padres no te enseñaron a que vos te querías tener un ambiente bien, sí es verdad, pero en grande lo padecí. ¿Y quién te bajó tu autoestima? Y bueno, me bajó mi autoestima una extra relación que tenía y que de pronto me hizo sentir, me usó, se burló de mí, me decía todo el tiempo si yo tenía unos kilitos de más, gorda, gordo, no me valoró, me sentí poco valorada, poco valorado. Y no soy capaz, y muchas personas se excluyen así. Por eso digo, solo nos excluimos de situaciones. Pero eso tiene que ver mucho con el autoestima. El flickback. El flickback, a pesar de que es una re-experimentación, quiero decir intrusiva, el flickback, ¿qué quiere decir esto? Quiero decir como la revictimización, revivir, eso quiere decir el flickback acá. La invasión de imágenes y recuerdo de las violencias padecidas, que es un síntoma habitual del síndrome de estrés postraumático. Por ejemplo, si ustedes tienen un robo o tienen un estrés postraumático, vivenciaron una violación o lo que fuese, o una muerte, les queda eso en la mente. Eso es un estrés postraumático. O tuvieron un accidente en el que el auto dio vuelta, lo que fuese, y ese estrés queda. A ver, yo les voy a dar un simple ejemplo. En esto les voy a dar un simple ejemplo así. Por ejemplo, veníamos en moto, dos amigos, le doy un ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, dos amigos, viene y fallece el otro, fallece mi mejor amigo, y yo no. Ustedes dicen, no, pero yo te veo bien, ¿sí? Yo le digo, porque conocí muchas personas que pasaron así, yo digo, sí, pero con el tiempo, porque todavía está choqueado, está en shock. No comenzó. A medida que pasen los días y el tiempo, van a comenzar a aparecer ciertos signos y síntomas de ese estrés postraumático. Y es así. A veces los efectos tardíos del estrés postraumático aparecen después. Sí, puedo tener miedo, puedo sentirme angustiado, todo lo que quieras, pero después comienzan a aparecer esas cosas. O sea, es la revictimización. No voy a pasar más por ese lugar porque de pronto me genera un trastorno de pánico o de pronto me despierta ciertas situaciones que me llevan. Eso se llama estrés postraumático. Y el flickback habla de eso. Me trae todos esos recuerdos de esas situaciones, de esa violencia que yo sufrí. La prueba, por ejemplo, incorpora acá una escala específica que revela justamente la existencia de un daño importante y que señala justamente la aparición de los primeros síntomas de un cuadro de estrés postraumático. Estoy diciendo que viví una situación postraumática, traumática, por eso dice estrés postraumático. Es un estrés, situación bastante estresante, bastante límite, que me generó un trauma. Por eso se dice posterior al trauma me generó esto. Por eso se llama estrés postraumático. La somatización, comenzamos a somatizar. Por ejemplo, se evalúa acá la presencia de síntomas psicosomáticos en el niño afectado por acoso y violencia escolar. La existencia de esos síntomas suele revelar, por ejemplo, un importante conflicto psicológico que el niño siente al tener que acudir forzosamente al colegio. Es lo que yo les decía al comienzo. No quiero ir al colegio. No quiero ir al colegio porque me siento mal, porque me hacen sentir mal. Pero no se lo digo, no le di los mecanismos, no le di el patrón de confianza a mi hijo para que mi hijo me pueda contar qué le pasa. O yo no tengo la suficiente atención en mi hijo o en mi hermano o lo que fuese para poder ayudarlo. Lugar en el que obviamente en ese colegio forzosamente no quiere ir porque ahí es donde se practican todas en contra de él, todas las conductas de acoso en contra de él. Entonces la violencia, y a dónde se encuentran y se sienten indefensos, se sienten más expuestos. Entonces yo no quiero quedarme, yo quiero quedarme en mi casa, yo no quiero salir porque tengo miedo, pues no quiero ir ahí, no quiero ir más al colegio, y lloran. Y forzosamente vos vas a estudiar y vas a hacer lo que yo te diga, pues yo soy tu padre, pero jamás vemos el trasfondo de esto, ¿no? El por qué no quiero volver al colegio. La autoimagen negativa que crean también este tipo de situaciones.
Por otro lado, esta escala evalúa también los cambios importantes en la percepción de sí mismo que tiene el niño. O sea, lo que percibe, ¿no? ¿Cómo percibe esos cambios? Esos cambios importantes que se van dando, que se dan y que se producen y que se generan a raíz de todas estas situaciones. El autodesprecio, sin ir más lejos, es una variación de lo anterior, de lo que vengo diciendo de lo anterior, con la diferencia que esto evalúa una posición afectiva más evolucionada sobre sí mismo. Y también las contradicciones que tiene esto es que está compuesta por 16 pares de afirmaciones que miden esto, o sea, las afirmaciones de todos estos patrones que vengo nombrando yo, el autodesprecio, la autoimagen, el rechazo, el aislamiento. Entonces, ¿qué lleva al niño justamente al sujeto o a la persona a contradecirse en las preguntas, ¿no? Entonces, miden las afirmaciones que miden la tendencia del sujeto a contradecirse en las preguntas. Cuando se está haciendo esto, para evaluar y ver si tiene este tipo de cosas o alguna de estas situaciones o alguno de estos parámetros, algunos de estos factores, se quiere evaluar estas conductas, obviamente que puede ser muy subjetivo, porque no sabe si te va a contestar o no. Y si te contesta puede ser muy subjetivo. El acoso escolar es, en esencia, violencia o maltrato deliberado de uno o más estudiantes sobre otro estudiante o que se realiza en forma sistemática y persistente, que es lo que venía diciendo anteriormente. Que creo que el concepto está mucho más que claro de lo que vengo repitiendo y repitiendo. Lo que crea el acoso escolar va a crear en la persona justamente un desequilibrio de poder que permite identificar claramente las condiciones del agresor y de la víctima, en estos casos, ¿no? ¿Quiénes son los agresores? Los agresores buscan el reconocimiento de los demás, ya sea por admiración o miedo frente a su actuación, frente a su accionar. Es decir, eso busca el agresor, la aprobación de todo. Como tengo mi autoestima bajo, como en mi casa me hacen esto, me agreden, me violentan, me hacen acoso, me maltratan, me hacen bullying, yo lo voy a hacer en el otro. Por eso digo víctima y victimario. Lo voy a hacer para hacerlo sentir lo mismo, para que sienta lo mismo que yo siento. Porque en mi casa no lo puedo hacer, pero acá sí lo puedo hacer. Y voy a buscar la víctima. Y la víctima vas a ser vos. La víctima se siente menospreciada y vulnerable frente a los demás. ¿Por qué? Frente al agresor. Eso pasa. La víctima que es víctima de un bullying, o víctima de un acoso escolar, o víctima de una agresión física, psicológica y con cualquier de hostigamiento, de rechazo, de autoimagen, de bajo autoestima, de disminución de autoestima, o de una agresión física, la que fuese indistintamente, se siente vulnerable, porque no tiene herramientas, porque una persona es hábil, porque es una persona que muy susceptible. Los observadores, que también es este famoso triángulo entre los agresores, la víctima y los observadores, pueden desempeñar papeles activos, es decir, negativos, que ayudan al agresor con esa víctima. Por eso digo el famoso triángulo, o bien pueden ser proactivos o neutros, directamente observar y apoyar. Y digo activo porque ayudan al agresor justamente en base a lo que el agresor busca en hacer el daño. O sea, tiene la intencionalidad, la mala intencionalidad, y lo que hacen los otros es apoyarlo en eso que justamente está creando y generando en el niño, y obviamente que son papeles activos, o bien proactivos o directamente neutros. No se meten, pero están ahí observando. Son observadores. El acoso escolar puede presentarse de diferentes maneras. Se destacan las modalidades físicas, como les dije al comienzo, verbales, de relaciones interpersonales y también psicológicas. Por otro lado, todo esto producen efectos negativos de distinta intensidad sobre la víctima. El acoso escolar se presenta
en diferentes espacios, en diferentes contextos, entonces que van a diferenciar y es relevante para poder comprender. Es importante que podamos comprender las diferentes modalidades y también las responsabilidades para poder prevenir y controlar. Yo no voy a poder prevenir y tomar algún tipo de medidas preventivas en esto si no controlo, o dar estrategias para disminuir esto, o de pronto establecer un proyecto o un programa que disminuya este tipo de situaciones que siguen existiendo, tales como espacios que pueden ser intraescolares, externos al colegio e inclusive las redes sociales. Es importante acá que sepamos también que el fin de prevenir el acoso escolar es necesario para identificar las causas. Primero vamos a identificar cuáles son las causas de esto, para poder hacer e implementar algo, las modalidades, de qué modo se lleva ese acoso laboral, ese acoso escolar, en qué lugar, en qué contexto, si es extraescolar o intraescolar, o es dentro de la escuela, si es una modalidad psicológica, eso nos permite en las escalas. Realizar las acciones en la escuela, en la familia y en todo el contexto. También el acoso escolar tiene consecuencias dañinas sobre los agresores, ¿no? Las víctimas, los observadores, las instituciones y la sociedad en general, lo cual lo llama a atenderlo con especial prioridad. Que es importante abordar este tipo de situaciones y darle la importancia que merecen, porque los daños que generan, muchos de estos daños generados llevan mucho tiempo, mucho tiempo, hasta poder repararse y hasta poder reconstruirse. Y reconstruir esa autoestima que está por el piso, es decir, que terminaron con la personalidad, ¿no? Hay una frase que le voy a decir. Nuestros complejos, porque somos complejos, la vida es más simple de lo que debería ser, la vida es más simple de lo que nosotros creamos. Lo único que nos acomplejamos somos nosotros. O sea que nuestros propios complejos son nuestra frente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Nunca se olviden de eso. Recuérdenlo siempre. Y gracias. Y como dice, a ver, vamos. Tengo otra mejor para el final de la clase. Bueno, chicos, ¿les gustó? Escriban en el chat las dudas del tema que tengan, porque para mí es importante, y yo repito nuevamente, yo después los leo a todos, sí los leo porque porque lo separa, les voy a subir el tema en Word. Si bien tienen que estar callados porque lo hago silenciar el micrófono, pero no se pierdan estrés, es más cortita estrés, y bueno, yo les hablo así, me parece que están como que muchos se sintieron identificados con esto, no sé, me da la impresión, o yo soy medio, como que no es tan alegre, pero bueno, son situaciones que espero que les dé las herramientas a ustedes para poder afrontar. Como dice mi profesora del posgrado, hago un break yo de 5 minutos, 10 minutos, la otra clase, antes de las 5 de la tarde, los desocupo a todos, les voy a subir el Word de esta materia, las clases quedan grabadas, avísenle al resto de sus compañeros, y bueno, yo me voy a desconectar, no me voy a desconectar, voy a detener la grabación, y después voy a comenzar, o salimos todos, y en 10 minutos, ¿qué hora tienen? ¿Alguien tiene hora? Las 4:02. Las 4. 4, profe. Las 4, pues yo tengo adelantado mi reloj, porque yo siempre llego tarde o sobre la hora. Bueno, 4:02 minutos. Bueno, 4:10 comenzamos. ¿Lo podemos esperar acá? Bien, lo esperamos acá en línea.
Ustedes ¿por qué no quieren perder el turno, no? Sí. No se puede volver a entrar. Ninguno quiere perder el lugar. Después no vamos a poder entrar. Ah, es verdad. Bueno, yo me voy a quedar en línea por las dudas, pero bueno, yo voy a detener la grabación, pongo en oculto, pongo en silencio todo y los veo en 10 minutos. Bien, profe. Bien. Bueno. Escriban en el chat todo lo que quieran escribir, yo lo leo. Si les sirve, yo después los puedo ayudar.